Estoy de su palabra, espero confiado en el Señor, cierto estoy de su palabra. Vuelvan a mí de todo corazón, porque soy bondadoso y compasivo. Espero confiado en el Señor, cierto estoy de su palabra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. En el día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. Tenga la bondad de sentarse. Mis queridos hermanos, a la luz de estas lecturas que hoy escuchamos en este miércoles de la primera semana de Cuaresma, nos damos cuenta de cuál es la importancia de la predicación en la misión evangelizadora. Es cierto que durante el tiempo de la pandemia, en muchas parroquias donde había muchas necesidades materiales, se dieron signos muy bonitos de solidaridad, de búsqueda de ayuda fraterna, y mucha gente se ha portado bien, como es característica de nuestro pueblo chileno, para ayudar a los más necesitados, especialmente con ollas comunes, cajas, cestas básicas, etc. Eso está muy bien. El Señor en algún momento dice a sus discípulos: denles ustedes mismos de comer cuando la gente pasa hambre. Pero la misión fundamental de la Iglesia es la predicación, es la evangelización. Esa es la misión primera. Además, también podemos comprender que cuando Jesús dice denles ustedes mismos de comer, se refiere no solo al pan material, sino principalmente al pan espiritual, es decir, al pan de los ángeles, que es la Sagrada Eucaristía. Eso lo podemos comprobar fácilmente porque los apóstoles, cuando se vieron muy embargados por el trabajo después de Pentecostés, cuando la comunidad cristiana creció enormemente, ya no les quedaba tiempo para la predicación, sino que tenían que atender a las viudas, ayudar a los pobres, ver la comida, ver la ayuda fraterna, que es parte esencial de la misión de la Iglesia. Pero ellos dijeron: nosotros no podemos descuidar la predicación, porque para eso nos ha llamado Jesús, nos envió a evangelizar a todos los pueblos. No nos envió en primer lugar a entregar comida. Entonces, ellos designaron a 7 diáconos que tenían esa tarea más
administrativa de la caridad de la Iglesia. Y ahí surge la orden de los diáconos que se llaman servidores. Pero lo que quieren decir los apóstoles es que la primera tarea es la predicación, la evangelización con la palabra. Es fundamental. ¿Por qué? Porque San Pablo, dice que el justo se salva por la fe. Pero ¿cómo va a llegar la fe a nuestro corazón si nunca hemos escuchado la palabra de Dios, si nunca hemos escuchado una predicación, un querigma, una evangelización? La fe llega por el oído, por lo que escuchamos, por el testimonio, por la predicación, por el anuncio del Evangelio. Y esa es la tarea fundamental de la Iglesia. Hay otras tareas, por supuesto: bautizar, enseñar, expulsar demonios, sanar enfermos, ayudar a los pobres, ver a los enfermos, etc. Todo eso es súper importante, pero lo primero y fundamental es la predicación. ¿Por qué? Porque Jesús vino, en primer lugar, a dar gloria a Dios y a cumplir la tarea que Dios quería. Entonces, la tarea era ser el Cordero que quita los pecados del mundo. Jesús vino en el fondo para salvar las ovejitas perdidas, vino a salvar almas, vino a salvarnos de la condenación eterna. Por eso Jesús se entrega por entero en la cruz, pero durante su apostolado Él va anunciando la buena noticia y llamando a la conversión. Eso es la evangelización. Y cuando Jesús se tiene que ir al cielo, deja a sus apóstoles para que continúen esta misión evangelizadora. Así es que, mis queridos hermanos, la predicación es fundamental para que podamos tener fe y para que nos podamos salvar de la condenación eterna, es decir, dicho más positivamente, para que todos podamos llegar a la vida eterna, para que tengamos la oportunidad de ir al cielo, para que ya en este mundo conozcamos a Cristo, vivamos en Él y tengamos la gracia del Espíritu Santo. Nada de eso puede resultar sin la predicación, sin la evangelización de la Iglesia. Por eso Jesús hoy día en este Evangelio de Lucas se siente un poquito triste, un poquito indignado y adolorido también, porque la gente no quiere escuchar su anuncio. ¿Por qué no aceptan el anuncio de Jesús? ¿Por qué no quieren aceptar su predicación? Porque le exigen signos. Le dicen: Señor, si tú haces un milagro que nos convenza, podremos creer en ti. Entonces la gente le pone condiciones a Jesús. Le dice: Señor, tú tienes que ser un Mesías, un Salvador, a nuestra pinta, a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Haz lo que nosotros te pedimos, haz lo que a nosotros nos conviene, y entonces nosotros te seguiremos, nosotros vamos a creer en ti. Y Jesús, por supuesto, no quiere eso, no acepta esa situación, porque eso indica una dureza en el corazón de las personas, que en vez de reconocer que son ovejitas perdidas, que están enfermos, que están en pecado, que necesitan de esta ayuda misericordiosa de Cristo, le ponen condiciones a Jesús. Le dicen: tú tienes que hacerlo así y así. Eso es ser malvado, derechamente. Dice Jesús: esta es una generación malvada, tiene mal corazón y perversa más encima, porque pone condiciones, le quiere doblar el brazo a Jesús. A Pedro le tocó una reprimenda muy grande cuando le dijo a Cristo: tú no puedes morir en la cruz, Señor, no vamos a dejar que a ti te hagan nada, tú no puedes sufrir eso que estás diciendo, no lo vamos a permitir. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, ahora piensas como hombre, no piensas como Dios, porque no quiere aceptar la voluntad del Padre. Así es que la conversión es lo que Cristo espera de nosotros. Un corazón humilde, un corazón que se dobla, un corazón que se abre para recibir
la gracia primero del perdón, la llamada que Jesús nos hace a dar un giro en nuestra vida, a cambiar de mentalidad y a vivir como Él quiere que vivamos. Si estoy acostumbrado, por ejemplo, a maldecir, a buscar venganza, ojo por ojo, diente por diente, entonces tal vez en esta Cuaresma Jesús me dice, no, cambia, sé misericordioso, sé paciente, no maldigas, no le desees mal a nadie. Hay gente que incluso reza para desearle el mal al prójimo. No es eso lo que Dios quiere, ¿no? Jesús dice, bendigan a sus enemigos, no los maldigan, no los maldigan. Entonces, ese es solo un botón de muestra, pero hay muchas cosas que nosotros debemos cambiar. Pero para eso necesitamos un corazón humilde y aceptar la predicación de Jesús es convertirnos de corazón. Por eso Cristo dice, a esta generación no se le dará otro signo que el de Jonás, el profeta. Y Jonás es un signo de doble forma. En primer lugar, porque él predicó la conversión. Ese es el signo que Jesús da. Conviértanse, crean en el Evangelio. En tiempo actual que estamos viviendo, hagamos una Cuaresma bien hecha, con arrepentimiento. Convirtámonos de corazón. Y cuando Jonás hizo esta predicación, el pueblo de Nínive se convirtió. Fue una maravilla, ¿no? Porque Jonás predicó algo muy duro. Esta es una generación perversa, dijo Jonás, lo mismo que Jesús hoy día en el Evangelio. Si no cambian, a lo mejor eso no lo dijo, directamente dijo, ustedes serán castigados por Dios. Dios enviará un castigo tremendo dentro de 40 días y nadie sobrevivirá. Así fue el anuncio de Jonás, fuerte, potente, duro. Porque la gente se estaba portando mal. Tenían un corazón totalmente desviado de la voluntad de Dios. Y nosotros nos preguntamos ahora, ¿nosotros seremos una generación mejor que la que había en la época de Jonás o de Jesús? Seguramente somos una generación mucho peor. Mucho peor. Porque a pesar de conocer a Jesús, vivimos como si Él no existiera, como si el Evangelio no valiera nada, no valiera nada. Por ejemplo, en Chile nos sorprendemos ahora porque hay tanta violencia, tanta rivalidad, tantos pensamientos diferentes, tanto odio, tanta maldad que hay. Qué raro, ¿por qué pasa esto? Antes no era así Chile. ¿No será que eso es el fruto, la consecuencia natural de nuestra maldad? Estamos cosechando lo que hemos sembrado. La injusticia de los que tienen muchos privilegios y no utilizaron esos bienes, esos privilegios, para servir a los más necesitados. Y eso que el padre Hurtado dio la advertencia, claramente, fue un profeta, y no lo escuchamos. Entonces ahora sobreviene todo este problema social tremendo. La tremenda injusticia de todo un pueblo, sin mirar el nivel social, que se aleja de Dios por entero, ¿no? Que ya no va más a la iglesia, que ya no quiere vivir la fe, que recurre a los brujos, que recurre a la magia, que se va a ver el tarot, pero ya no es capaz de rezar el rosario. Yo me acuerdo antes, muchos años atrás, en el noticiero, en la tele, había mensajes, sacerdotes hablaban, las personas, los comunicadores sociales entregaban el santoral de cada día, se hablaba del Evangelio. Hoy se habla del tarot, de brujería, de magia, porque es todo un pueblo que está viviendo una apostasía. Somos un pueblo perverso, un pueblo malvado, un pueblo que se acostumbra a la muerte, a la cultura de muerte. Tenemos ahora el aborto en 3 causales y no hacemos nada. Todos somos cómplices, nadie dice nada, todo está bien. Y muchos niños mueren y muchas mujeres son en el fondo forzadas por la presión social a hacer esos abortos.
No se trata de juzgar a nadie, pero es una cultura de muerte. Somos un pueblo que camina hacia la perdición. Somos una generación perversa, malvada. Y vamos cada vez peor. Es decir, se están tramitando ahora leyes mucho más inicuas, mucho más injustas, que ofenden terriblemente a Dios. ¿Qué esperamos? Que después haya paz, armonía entre todos los chilenos, puro amor, pura bondad. No, vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Por eso es necesario evangelizar, es necesario predicar. No hay que caer bien, sino que hay que ser como Jonás, hay que ser como Jesús, decir las cosas como son, para que así, ojalá, haya un espíritu de conversión, de arrepentimiento. Y bueno, cada uno tiene que predicarse a sí mismo y descubrir en qué está fallando, en qué está pecando, dónde están los vicios, dónde está la maldad. Y pedir perdón, hacer penitencia, pedir misericordia, tiempo de confesión, tiempo de examen de conciencia. Eso es la Cuaresma. Y ese es el signo entonces que Jesús va a dar, ¿no? Una iglesia que predica, que anuncia y denuncia proféticamente. Y en segundo lugar, Jonás es un gran signo porque a Jonás se lo engulló una ballena. La ballena es representada con el signo del Leviatán, que es un monstruo marino, representa la muerte en el fondo. Y Jonás fue engullido por la ballena y permaneció ahí 3 días, 3 noches, igual que Jesús. Estuvo 3 días y 3 noches engullido por el monstruo de la muerte. Pero, así como Jonás pudo vivir después de esa experiencia terrible, Jesús también. Él venció la muerte. Así que ese es el signo. Y ese es el signo que está al alcance de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que quieren creer, que abren su corazón para aceptar a Jesús como la luz de nuestra vida, como la única brújula, el norte que marca nuestro camino hacia la verdadera felicidad, hacia el Padre Dios. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado. Ese es el signo de Jonás, que Jesús lo vive en plenitud. No hay más signo, no hay más signo. Ese es el signo que la Iglesia predica, es el signo que la Iglesia convoca a todos los fieles de buena voluntad para seguir este camino estrecho. En la Cuaresma, entonces, el signo que se nos presenta no es que cada uno tenga una fe a su medida, como dicen por ahí en algunas iglesias allá en Brasil, que tienen como lema: pare de sufrir, pare de sufrir. Entrará en esta iglesia, le quitaremos todo su sufrimiento, todos sus problemas. No es eso lo que Jesús prometió, sino que Él nos promete la vida eterna, la resurrección, pero en esta vida tenemos que seguir sus pasos, seguir sus huellas. Y eso es tomar la cruz, eso es hacer la voluntad de Dios y no poner nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. En esta misa vamos a rezar por los siguientes enfermos: Danivia Monsalves, Catalina Aguilera, Gabriel Matamala, Sandra Olmos, Hortensia